Bueno, este es un nuevo video tutorial en el que vamos a hacer la simulación de la física del ejemplo clásico del balancín. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro programa Cinema 4D. Entonces, rápidamente vamos a ubicar un plano, vamos a aumentar sus dimensiones. Ahora podemos cambiarle aquí los segmentos para que quede mejor distribuido. Ahora vamos a ubicar un cubo, el cual va a ser realmente pues el entorno. Vamos a hacerlo bastante grande. Ahí está, ese va a ser el entorno entonces. Bien, y vamos primero a ubicar aquí dos materiales. El primero va a ser para el piso. Le doy creación de material dándole doble clic aquí en la ventana de materiales, y acá entonces le damos reflexión, un poco de reflexión para que refleje los objetos sobre él. Y a este otro, con doble clic, le vamos a dar luminosidad para que haga las funciones de iluminación global. Entonces ese material de iluminación global se lo vamos a asignar al cubo, y el otro material que creamos que refleja se lo vamos a asignar al plano. Muy bien, ahora vamos a ubicar los objetos de la escena. Entonces para ello voy a utilizar inicialmente un objeto MoGraph, un texto MoGraph. Este texto lo voy a convertir en una A, que fue el ejemplo que se escogió. Entonces allí el objeto MoGraph que vamos a utilizar es una A como tal. Yo sí le voy a dar más profundidad para que nos sirva de balancín. Ese sería el eje de balance, perdón, el eje de balanceo. Aquí estaría, que sería esta A. Bueno, ahora vamos a poner entonces, como les decía, el eje de balanceo. Voy a utilizar inicialmente un cubo para esto. Vamos a darle aquí ciertas características. Sería como la tabla que vamos a poner encima de la A, que es la que va a hacer el balance, o sea, la delgadita. Vamos a ir ahora aquí a verlo en líneas y la cámara frontal. Allí entonces vamos a ubicar nuestra tablita, por decirlo de esa manera, aquí encima de la A. En el ejemplo que ya se había hecho, utilizaba una A que terminaba en punta. Aquí pues decidí poner una A con estas características. Bien, entonces si vemos aquí en la cámara superior, vemos cómo lo puedo ubicar más centrado. Ahí estaría bien. Y me devuelvo a la perspectiva. Entonces vamos a darlo en sombreado nuevamente. Esta estaría ya la tabla que va a ser el balancín. Así que pues se puede escalar un poco más, pero ahí ya estaría bien. Ahora los objetos que van a hacer la simulación física. Inicialmente lo que voy a hacer es poner una B. Entonces yo lo que hago es duplicar este objeto, puede ser con control C, control V. Ese objeto que acabo de duplicar pues va a ser la letra B, que va a estar aquí en esta posición. Ya pues ahí sí ya la profundidad cambia y obviamente su escala. Entonces aquí podría de una vez cuadrar la escala, o con la herramienta de escalar directamente la puedo escalar en sus tres dimensiones, y la vamos a ubicar allí. Bueno, vamos a hacer de una vez la C. Entonces aquí estaría la letra C nuevamente. Ok, a la profundidad ya está, pero ese objeto es el que va a caer y va a arrojar a este otro objeto. Entonces vamos a ir aquí a mostrar líneas, cámara frontal, y allí vamos entonces a ver cómo los vamos a ubicar. Inicialmente la B, entonces la que va a estar acá en esta posición. Yo aquí recomiendo pues mover el pivote del objeto para que pues haga bien el ejercicio. Vamos a ver,
perdón. Ahí vamos a dejarlo ahí. Y la C, entonces, que es la que va a caer acá en esta, y es la que va a generar el impulso para que la otra suba. Ahí estaría básicamente de esa manera. Quiero mirar aquí una cosa. Bien, vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la superior para mirar dónde están ubicados los objetos. Ahí están, como ustedes los pueden apreciar, nuestros objeticos. Quiero mover aquí el pivote, pero no me lo deja por el tipo de objeto. Entonces vamos simplemente a dejarlo ahí ubicado. No, igual no hay ningún problema. Ok, vamos a la perspectiva. Ahí estarían nuestros objetos, el que cae y que impulsa al otro. Vamos a ver acá en sombreado. Muy bien. Ahora voy a darle unos materiales a estos tres objetos, los tres materiales nuevos. Aunque quiero mostrarles algo más bien. A crear un solo material por el momento. Vamos a darle a este material rojo con reflexión, que sea muy bonito, y se lo voy a asignar a la A. ¿Cuál es este objeto? Ahí está. Y puedo duplicar las propiedades del objeto. Entonces con control oprimido puedo crear otros dos materiales a partir del que ya tenía, y solamente aquí cambiar el color, y él va a conservar de todas maneras las propiedades con las que venía. Así pues, entonces puedo modificar las propiedades de ese objeto de esa manera. Voy a asignar el verde a la B y el azul a la C. Ok, bueno, hasta ahí no reviste ninguna dificultad. Hasta ahí es muy sencillo lo que se está haciendo. Entonces ahora lo que voy a asignar es la dinámica, la física. Inicialmente debo entender, por ejemplo, que el plano debe sostener a los objetos, no dejar que ellos caigan ni el caer. Entonces inicialmente lo voy a convertir aquí en simulación dinámica. Vamos a crear un cuerpo rígido. El plano como tal va a ser un cuerpo rígido, solo que la dinámica la dejamos en off. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé aquí play el objeto no caiga, sino que se quede quieto. Lo mismo voy a hacer con la A. La idea es que sea un cuerpo rígido, pero que no caiga, que no tenga la dinámica de caer, sino que interactúe con su entorno sin hacer nada raro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tabla, pero esa tabla sí, como cuerpo rígido, sí trae una dinámica. De igual manera la B, cuerpo rígido, y la C, un cuerpo rígido. Entonces vamos a mirar cómo se van a comportar inicialmente. Ahí vemos. Ok, bien, la idea entonces sería que la energía que acumula la C cayendo pudiera arrojar la B hacia arriba. Entonces para ello lo inicial que vamos a hacer es rotar nuestro balancín. Entonces vamos a ver aquí en líneas, cámara frontal, vamos a rotar nuestro balancín aquí con respecto a este eje. Entonces rotémoslo, como ustedes pueden ver, ahí está rotando. Tener cuidado con esto. Vamos a activarle acá esto, que no se nos cruce. Entonces vamos a darlo ahí, ¿sí? Si yo le doy play voy a darme cuenta cómo se resbala. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la A, dentro de las propiedades de rebote, pues no puede tener rebote, y la fricción debe ser muy alta, una fricción de 500, para que se mantenga ahí, y como ustedes acaban de ver. Ok, o sea, la idea es que no se mueva de ahí nuestro balancín. De igual manera también debe tener unas propiedades de rebote bajo y de alta fricción, como podemos observar ahí. Ahí está. Es como si lo que hiciéramos es que esta realmente va a ser una tabla de madera.
Ahora la B, entonces nuestra B va a estar ubicada acá en este sentido. Voy a traérmela más para allí y obviamente la vamos a tener allí lista para recibir el impacto de la C y lanzarse hacia arriba. Bueno, ahí vemos cómo va simulando. Ok, entonces con respecto a la B, vamos a darle aquí ya un mayor rebote y vamos a generar una fricción normal. Como se pueden dar cuenta, ahí ya pues cayó. Ahora, es importante con la C que no rebote tanto y que también tenga una mayor fricción. Y hay algo muy importante aquí con respecto a este objeto, y es la parte ya como cuerpo rígido, como cuerpo dinámico, que nos permita modificar la masa. ¿Sí? La masa del cuerpo vamos a darle una masa personalizada para que pese mucho más. Yo consideraría que un 15 es suficiente para que nos demos cuenta. Es mucho, perdón. Un 11 sería suficiente. Mucho. Vamos a darle solamente 2. Entonces la idea es que la C pues pesa más que la B. Básicamente es eso lo que nos está indicando esto. Ahí vemos, la C cae e impulsa la B. Vamos a aumentar la caída de la C para que nos demos cuenta cómo impulsa la B hacia afuera. Si yo cambio aquí la masa también de la B, pues vamos a obtener también la simulación de eso. Yo insisto que es mucho esto. Dale 0,1. Muy poquito, 0,5. Bueno, ya vemos, ya nos fue mejor. Vamos a ver aquí, punto intermedio. Esa nos sale mucho mejor. Esa me llamó más la atención, se ve mucho más real. Entonces también vamos a aumentar aquí el tiempo de animación. Yo voy a aumentarlo al doble de tiempo, o sea, es decir, a 6 segundos de animación, para que podamos ver todos los efectos que ocurren de la física, la caída de ambos objetos, por ejemplo, hasta que quedan quietos. Podríamos alargar un poco la caída de la C para que tome más energía, o podríamos pensar en una caída menos prolongada. Vamos a ver aquí, me gustaba más como estaba antes. Lo que le estoy haciendo es darle control Z. Me gusta más esta simulación, entonces vamos a dejar esa. Ok, entonces nos devolvemos aquí a la perspectiva ya para verlo en 3D, ya cómo funcionaría nuestra animación. Entonces simplemente le doy play y ya vemos cómo la B viene a caer después hasta que ya se queda quieta. Creo que la B debería tener más fricción. Vamos a ver, fricción, vamos a darle 90 de fricción a la B. Recordemos que la idea aquí es poder simular cómo se vería en la realidad. Ok, entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta, se ve mucho más realista. La C, sin embargo, me parece a mí que debería tener un poco más de rebote y ya con esto ya quedaría mucho mejor. Y la B salió disparada. Interesante de todo esto es la simulación de cómo funcionaría en la realidad. Entonces ya está nuestro balancing, como ustedes se dan cuenta, se devuelve después, es decir, ya está mucho mejor. Vamos a guardar nuestro archivo, vamos a guardarlo como un proyecto de Cinema 4D. Siempre es importante guardar todo como proyectos. Entonces aquí pues él va a guardar el proyecto como todos los archivos, pero pues realmente lo guarda como un proyecto de Cinema 4D.
Bien, vamos a configurar ahora nuestra escena y vamos mirando el resultado. Entonces configuramos nuestro render. Aquí en esta parte no es necesario modificarle nada. En salida sí, pues les recomiendo ya pues que ustedes miren qué resolución le quieren dar, ya dependiendo de la calidad que quieran obtener. Yo le voy a dar una resolución de 1280 por 1024 a una velocidad de 30 fotogramas por segundo, todos los fotogramas, para que renderice del 0 hasta el 180. Si quieren, a veces es importante pronto solamente renderizar de un fotograma para ir mirando la calidad del render. Yo pues sugiero de una vez darle todos los fotogramas también. Vamos a darle la ruta de guardado, entonces va a ser dentro de la misma carpeta que creamos el balancing. Se va a llamar video 1. Pues en el caso de que estamos haciendo un video, yo suelo guardarlos como película de QuickTime. Para ello es necesario tener instalado el QuickTime en el computador, el cual pueden descargar desde la página de Apple. Pero pues si no, pues también lo pueden guardar en película AVI, que también lo reproduce Windows Media Player. Entonces vamos a darlo como película de QuickTime. En opciones, pues bueno, ya ustedes podrían mirar qué tipo de compresión van a utilizar para el caso de QuickTime o para el caso de AVI. Adicional a eso, es necesario que siempre pongamos dos efectos. El primer efecto que debemos aprender a utilizar es el de iluminación global, ¿sí? El cual es el que nos va a dar un mejor resultado del render. Y vamos a darle oclusión ambiental. La oclusión ambiental no es necesario modificarle nada, mientras que a la iluminación global sí. Entonces vamos aquí a configurar las muestras estocásticas en bajo, la densidad de registro previo para que no se nos demore, el suavizado sí lo podemos dejar duro y el sobremuestreo ninguno para que no se nos demore. Y ya con eso tendríamos suficiente. Entonces cuando yo le dé aquí ya al render, pues él va a empezar a hacer nuestro video. Como se pueden dar cuenta, pues ya ahí están las texturas como las que hicimos. Ya la iluminación global pues está por el cubo que iluminamos, el cubo que le dimos iluminación. Y bueno, ahí la idea es vamos mirando qué tanto se nos va a demorar el render, todo el video. Aquí en esta parte derecha él me va a ir mostrando cuánto tiempo se demora en cada cuadro. Recordemos que son 180 cuadros en total que enviamos de render, entonces son 34 segundos. Pues haciendo ahí la cuenta, que ya demoraría un par de horas. Hay una forma de hacer que se demore mucho menos, entonces vamos a verla. Podría no tener iluminación global o no tener exclusión ambiental. Miremoslo sin iluminación global, cómo quedaría el render. Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Como ustedes se dan cuenta, él arranca de una vez a renderizar. El resultado es bueno a pesar de todo, con solo el hecho de tener ese efecto que dejamos. Ya se va a demorar por lo menos la mitad de tiempo de como lo teníamos configurado. ¿Sí? Entonces ya pasa a menos, a 20 segundos. Lo que sí no debemos hacer es dejarlo sin los efectos, porque pues realmente el resultado no es bonito, no es muy llamativo. Le falta por lo menos aquí las sombras de la iluminación global. Aquí sí no se nos demoraría nada de tiempo, porque pues como ustedes se dan cuenta, máximo 3-4 segundos por cuadro, y pues realmente eso no es nada. La otra alternativa es dejar solo la iluminación global y no dejar la oclusión ambiental. Entonces miremos la otra alternativa. Entonces ahí, como se dan cuenta, siempre que haya iluminación global pues se va a demorar un poquito más, pero la combinación de la iluminación global y la oclusión ambiental es lo que hace que sea más realista y más bonito. Bueno, ahí, como se dan cuenta, pues ya mucho menos tiempo. Entonces pues esta sería mi recomendación de tiempo, pues para aquellos que pronto requieran hacer algunas otras cosas también adicionales. Y bueno, eso es lo más importante de este video tutorial. Ya el resto es ya la producción del video. Ya cuando esté hecho el video pues lo podré incluir en este video tutorial para que ustedes lo puedan observar. Entonces hasta aquí por el momento, y ya después les pongo el video como quedó finalmente. Bueno, una parte que nos faltó en el tutorial, en el video que ya tenemos, es cómo podemos aquí hacer el movimiento de cámara mientras que vamos
viendo la animación, cómo podemos aquí ir rotando nuestra cámara para ir viendo lo que va sucediendo en la escena. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es pues poner una cámara. Inicialmente pues ubicamos una cámara, ya sea con objetivo o normal. Vamos a ubicarla. Aquí esto que ustedes ven, este contorno de la cámara, ahí está. Entonces, yo les recomiendo que le dejen aquí oprimito este botoncito, este selector, para que pues se les permita hacer todo lo que necesitan hacer. Bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer con la cámara es moverla, no es nada más. Lo único que vamos a hacer es mover la cámara, ya sea pues rotarla o lo que sea necesario que tengamos que hacer allí, ya sea el paneo de la cámara y demás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que con control oprimido podemos seleccionar acá, ¿sí?, estos objetos que serían las coordenadas para ir haciendo fotogramas claves. Pero aquí básicamente lo que hacemos es darle clic a uno y con control pues ya queda fijado. Entonces allá quedó el fotograma clave para esa parte. Vamos a ir aquí, puede ser al fotograma 60. Vamos a decir que vamos a hacer una pequeña rotación de cámara y un movimiento ahí para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacerlo para alcanzar a ver la B. ¿Dónde está la B? Ahí está. Y entonces le damos clic y control, clic, control, y le damos el siguiente clic con control. Entonces ya la cámara nos va a hacer este movimiento, esta rotación acá. Vamos a ver, hacer un seguimiento de la B, como ustedes se dan cuenta. Entonces ahí cae la C y salta la B, y la cámara va siguiendo la B. Aquí en el fotograma 120 vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer una rotación de cámara. Ahora sí nos vamos a acercar un poquito más en este sentido y hacemos nuestro fotograma clave. Entonces clic, con control oprimido hago otro clic, clic, con control oprimido hago el otro clic, y ya entonces ya tengo la rotación de nuestra cámara. Bueno, a ver, miramos. Listo. Y aquí en el fotograma 180 vamos a acercarnos finalmente a la B para verla, donde quedó con la C, y cuadramos nuestro fotograma clave. Ahí está. Listo. Entonces ya cuando veamos, ya lo podemos ver fluidamente. De aquí finalmente vemos la B donde quedó. Es importante aquí que comprendamos una cosa. Esto que ustedes ven, esta curva, es el movimiento que está haciendo la cámara. Eso se puede editar manualmente, porque no es recomendable, y ahí la cámara ya está fijada. Por eso pues pusimos este selector allí para eso. Y bueno, eso sería la explicación de cómo es lo de la cámara. Es muy sencillo, simplemente es ir poniéndole fotogramas claves, como le dije. Selección con un clic, y luego con control oprimido hago otro clic para que él seleccione los 3 ítems que aparecen allí, y eso sería entonces esta otra parte. Ya pues esto lo van a ver ya ustedes ya en acción después, al final de esta parte. Gracias.